Buenos días, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida desde la Junta de Estudios Históricos de Quilmes a una nueva charla de nuestro ciclo de conferencias, que este año sigue siendo virtual. Así que bueno, en este momento nos convoca un tema muy especial. Estamos en el año del bicentenario de la muerte de Martín Miguel de Güemes, y bueno, como Junta queríamos unirnos a la conmemoración de este hecho tan importante para nuestra historia. Así que bueno, hoy es un honor tener a un especialista en el tema, que vamos a poder conocer mucho más sobre esta temática. Así que bueno, en la Junta de Estudios Históricos de Quilmes, este año estuvimos por segundo año consecutivo con las charlas virtuales. Les agradecemos a todos por participar. Pueden hacer las preguntas que deseen a través del chat, que cuando termine la exposición, María Cristina Fernández, que es nuestra disertante del día de hoy, las va a contestar. Así que bueno, nuevamente les agradezco su presencia y le voy a pasar la palabra a Guillermo Mármol, que es el coordinador adjunto de la Junta de Estudios Históricos, para que presente a María Cristina, que quien nos va a hablar en el día de hoy. Muchas gracias, Nati. Bueno, buenas noches para todos. Una vez más nos encontramos compartiendo este espacio que nos brinda la Junta de Estudios Históricos, y en esta oportunidad estamos con Martín Miguel de Güemes, mártir de la Independencia, como título para esta verdadera convocatoria, ¿no?, en favor de la divulgación, en este caso con la profesora María Cristina Fernández, una especialista en el tema, que hace más de 30 años investiga y difunde temas de la gesta güemesiana. Es profesora en Ciencias de la Educación, educadora ambiental, especialista en Turismo y Desarrollo Sustentable, Gestión Ambiental y Derecho Ambiental, cronista de folclore y recopiladora. Actualmente cursa la maestría en Investigación Social en la Universidad de Buenos Aires. Se ha desempeñado como docente en todos los niveles de enseñanza y dirigió numerosos cursos de formación profesional. Es académica del Instituto Güemesiano de Salta.
Es autora del Boletín Güemesiano Digital, publicación mensual gratuita destinada a difundir internacionalmente la gesta güemesiana con más de 21 años de permanencia. Es autora de diversos libros, artículos y cartillas de difusión sobre el general Güemes, así como asesora de libros, películas y documentales. Estuvo a cargo de jornadas de capacitación en la gesta güemesiana en las provincias de Buenos Aires, Salta y Jujuy. Y bueno, en la noche de hoy está compartiendo con nosotros. Bueno, buenas noches. Les agradezco a Ernesto Trinchieri, que es quien toma contacto conmigo para esta presentación. Estuve varias veces en Quilmes hablando de todos estos temas y para mí es un honor poder contribuir a la honra de Güemes a través de esta presentación. De manera tal que yo voy a comenzar a compartir pantalla para compartir con ustedes algunas imágenes. Bueno, yo he titulado a esta conferencia Güemes, Mártir de la Independencia, porque esta es una faceta que no es muy conocida en Güemes, lo que él hizo por la independencia. Entonces voy a comenzar presentándolo. Martín Miguel de Güemes nace en Salta el 8 de febrero del año 1785 y muere en Salta el 17 de junio de 1821, después de haber realizado una carrera extraordinaria al servicio de las armas patriotas. Hay algo muy singular en él. Nosotros estamos viendo una imagen del monumento a Güemes en la ciudad de Salta y la imagen parte del monumento a Güemes en Buenos Aires. Tenemos allí a un gendarme con el uniforme histórico en guardia de honor, pero hemos visto, sobre todo en estos días, una difusión de muchas imágenes de Güemes y quizás sea oportuno comentar que Güemes en vida no ha sido retratado. Es decir, que todas las imágenes que se conocen de él son una idealización de cómo pudo haber sido. La primera imagen que se conoce es del año 1902. Es la primera que se ve, la que está en carbonilla. Esta imagen ha sido realizada por un pintor de origen italiano, Edoardo Schiaffino, a partir de comentarios que le realizan 81 años después de la muerte de Güemes algunas personas que decían haberlo conocido. La imagen central es una imagen realizada por un pintor que fue descendiente de Güemes y él reacciona contra esta imagen de Schiaffino porque piensa que ese uniforme de gala costoso y lujoso que tenía Güemes no podía haber sido lucido por una persona que estuviera con su cabello y su barba tan desprolija. Entonces él prolija esa imagen. Y lo hace porque esta imagen, realizada por Schiaffino, en la década del 60, ha sido oficializada. Este es un dato curioso, dentro de los numerosos datos curiosos que tiene la figura de Güemes, porque no existen, en el país no existen retratos oficializados por decreto. Y en este caso el gobierno de Salta dispone que esta es la imagen que se va a reconocer como la imagen de Güemes. A nivel mundial tengo conocimiento de un solo caso similar. Como ustedes ven, el resto de las imágenes van a reproducir esas primeras características presentadas por Schiaffino en cuanto a la barba y el pelo. El pelo era ondeado, esto también se ha realizado de un identikit cuando se tomaron algunas muestras en un cambio de la sepultura que él tenía, porque ha sido cambiado en sucesivas oportunidades. Entonces se determinó a través de la medición de la ropa y demás que su pelo era negro pero tirando a rojizo, ondeado, y que medía aproximadamente 1,82 m, con lo cual tenemos una persona de un porte bastante importante. Hay una imagen que se ha popularizado y en esta vemos a través de
de la creatividad de un pintor cubano, cómo habría sido Güemes cuando tenía 21 años y participó en un hecho inédito en la historia de las armas mundiales, que es la toma de un barco a caballo. Este suceso se registra el 12 de agosto de 1806. Güemes en ese momento era cadete, se encontraba continuando sus estudios militares que había iniciado a los 14 años en Salta, se encuentra en Buenos Aires y le toca actuar durante las invasiones inglesas. En este caso, este día, esta embarcación, la Justín, estaba disparando balas de cañón y destruyendo varios frentes desde la costa del río. Entonces, en un momento, Liniers se da cuenta que parece ser que la embarcación está en problemas y le envía a Güemes a que vaya a ver a Pueyrredón y le dé la novedad. Pueyrredón le ordena aproximarse a la embarcación. Él va con un piquete de gauchos y con algunos tropas de línea y decide abordar la embarcación. Esto es un hecho inédito en la historia de las armas mundiales y lo tiene como principal protagonista a Güemes. Bueno, posteriormente él va a comenzar ya, por esta actuación él es premiado por el rey de España, ¿no? Esto es importante destacarlo. Es premiado por el rey con un ascenso y una condecoración. Esa condecoración dice que Güemes es reconquistador y defensor de Buenos Aires. Y aquí ya tenemos un primer dato como para decir, bueno, pero ¿qué no era que defendió la frontera norte? Porque esto es lo que circula y en todas las evocaciones, en todos los discursos, siempre escuchamos esto de que defendió una frontera, ¿no? Vamos a ver de qué frontera se trata, porque en definitiva no es la frontera que tenemos nosotros en nuestra mente, ¿no? Y para eso tenemos que recordar que el Virreinato del Río de la Plata tenía un territorio vastísimo que abarcaba Uruguay, Paraguay, gran parte de Bolivia. Entonces, en este momento en el que en el año 1810 se produce el Movimiento de Mayo en Buenos Aires, esta era la conformación del virreinato. Hay algunas intendencias que no aceptan el movimiento nacido en Buenos Aires, con lo cual se genera la contrarrevolución en la Intendencia de Córdoba y en las intendencias que actualmente están en territorio boliviano. Estas 4 intendencias de Bolivia van a ser anexadas al Virreinato del Perú, lo cual genera un gravísimo problema, porque en Charcas estaba la universidad, de la cual habían egresado numerosos abogados y sacerdotes, y no se podía perder ese territorio, como tampoco se podía perder Potosí, que era el lugar de donde venían todos los metales valiosos y que tanto esplendor le dieron a la corte española. Entonces, desde Buenos Aires sale una expedición con orden de recuperar ese territorio y primeramente tiene que pasar por Córdoba y también sofocar este movimiento revolucionario, con lo cual aquel que había sido el héroe de la reconquista de Buenos Aires ahora pasa a ser ejecutado, ¿no? Pero bueno, en este momento Güemes ya ha regresado a Salta 2 años antes, lo encontramos que él continúa su actividad militar allí y va a ponerse a disposición del gobernador que reemplaza al último gobernador realista, que es Feliciano Chiclana. Se presenta a Feliciano Chiclana y él le da la orden de formar un grupo de personas con el nombre de partida de observación e ir con esa partida de observación hacia la zona de Humahuaca, en Jujuy, y tratar de evitar que los contrarrevolucionarios, tanto de Córdoba como del Alto Perú, unieran fuerzas. Bueno, Güemes cumple esta misión en forma exitosa, logra interceptar comunicaciones, logra interceptar pólvora, y eso genera un primer ascenso ya en la etapa que hoy podemos reconocer como independentista. A partir de allí comienza esa carrera, es decir, comienza una carrera meritoria por méritos en acciones militares. El día
30 de septiembre de 1810, con esa partida de observación que él forma, se enfrenta a una partida realista y se disparan allí, en ese terreno, en el terreno de Cangrejos, en proximidades de la localidad de Yavi, de La Quiaca, se presentan los primeros disparos a favor de la revolución. Esto también es significativo porque Güemes estaba en el terreno dando la instrucción a las fuerzas. Y esas fuerzas son las que evitan el paso de esta partida realista. En este momento el ejército que va desde Buenos Aires ya está en Jujuy y está avanzando hacia lo que es hoy la zona de la frontera. Lo interesante acá es destacar que este suceso ha sido recuperado por las comunidades que se autodenominan originarias, en aquel momento eran los naturales de la región, ha sido reivindicado como un suceso en el cual participó la comunidad. Por eso es que vemos allí la imagen de un nativo con una arma, ¿no? Pero no hubo muertos acá, fue una escaramuza, se evitó el avance. Entonces, a partir de allí, unos días después, llega a Yavi, que ahí realmente Yavi fue la puerta de entrada, de entrada y de salida de todos los ejércitos, tanto de los realistas como de los patriotas. Llegan las fuerzas al mando de González Balcarce y de Castelli. Güemes recibe la orden de adelantarse, sigue sumando gente a esta tropa y se unen nuevamente con el ejército y marchan hacia el Alto Perú. En el camino son derrotados en Cotagaita, pero el día 7 de noviembre de 1810, mientras el ejército patriota retrocedía, Güemes toma la iniciativa de volver sobre sus pasos y enfrentar al ejército enemigo que venía detrás de este ejército patriota y logra el triunfo de Suipacha. Ese triunfo de Suipacha no es tampoco conocido, quizás porque hoy no está en territorio argentino. Pero fíjense ustedes, esta imagen ha sido tomada en el 2006, y todos los años en los que he tenido oportunidad de participar, he visto una gran cantidad de asistentes y además la importancia que se le da a este acto porque vienen fuerzas tanto de Bolivia como de Argentina y se reúnen en el lugar para honrar a Güemes. Ahí lo vemos a Güemes y lo vemos a Pedro Arraya, que es el que está hacia el lado del mástil, pero fíjense la importancia que tiene la figura de Güemes para que en Bolivia sea honrado. Después de este triunfo, que fue contundente, Güemes es enviado por el jefe del ejército y por Castelli, es enviado a abrir paso al ejército hasta Potosí. Es decir, Güemes llega en noviembre de 1810 a Potosí, cumpliendo la misión encomendada por Castelli y González Balcarce. Cuando él llega a Potosí y el ejército se posesiona del lugar y se logra recuperar las intendencias y demás, se entera que en lugar de continuar atacando al enemigo que ya estaba derrotado, pero para tratar de eliminar, digamos, toda posibilidad de que se volviera a reorganizar el ejército realista, llega la orden desde Buenos Aires de que no había que atacar. Entonces se firma un armisticio con el enemigo que le da la posibilidad de reorganizarse. Güemes rechaza, no reclama ante esa actitud, pero la medida que se toma con él es separarlo del ejército. Hay otro suceso allí importante y a destacar, y es el hecho de que Güemes no figura en el parte de batalla emitido por Castelli. Castelli no estaba en el combate, no estaba en la zona, estaba en Yavi, cuando González Balcarce y Güemes y toda la tropa estaban en Suipacha. Entonces él firma el parte de batalla que envía a Buenos Aires, ocultando la participación de Güemes. Entonces cuando se produce esta situación,
ya es como que Güemes ya estaba molestando mucho, ¿no? Porque no entendió el mensaje de este ocultamiento, entonces hay que separarlo del ejército, pero esta separación consiste en enviarlo a él de regreso a Salta, pero la tropa que él forma queda sumada al ejército. Bueno, es una medida que con muchísimo dolor Güemes tiene que aceptar porque está dejando a su gente allí. Un dato interesante es que en la batalla de Suipacha los muertos y los heridos son salteños. Las personas que toman el estandarte, la bandera de los realistas, son dos salteños, dos hermanos. Después esa bandera va a ser enviada a Buenos Aires y en este momento no sabemos dónde está. Pero bueno, ahí hay otra historia que si voy a contarla va a ser un poco como para salir del tema, pero vendría bien recordarlo. Bueno, cuando se produce toda esta situación, Güemes reclama al gobierno por esta separación y va a lograr ser reincorporado al ejército, de manera tal que cuando llega a Belgrano, en el 1812, y se hace cargo de este ejército, que entre paréntesis nadie se quería hacer cargo, lo que hacía el ejército era salir y volver derrotado, entonces nadie quería hacerse cargo. Pueyrredón dice, no, yo no puedo, entonces entrega el mando a Belgrano, pide ser reemplazado, lo logra, pero siempre tanto él como San Martín van a considerar que este es un ejército que es un cuerpo enfermo con sus miembros corruptos, ¿no? Esto es lo que escribieron ellos, porque estaba minado por la indisciplina. Y en esas condiciones recibe Belgrano el ejército. Ahora, Güemes había sido reincorporado al ejército, pero en el momento en que llega Belgrano a hacerse cargo, que Belgrano llegaba con grandes consideraciones, le empiezan a hacer algunos comentarios impropios sobre Güemes y él decide sacarlo del ejército, primero mandarlo con una misión militar a Santiago del Estero y de Santiago del Estero lo envía a Buenos Aires. Güemes reclama por esta acción y Belgrano le responde que él no lo quiere en su ejército, que trata de depurarlo y demás. Eso va a generar que Güemes no participe ni en las batallas de Tucumán ni en la de Salta, pero tampoco en las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. Estando en Buenos Aires se conoce con San Martín, le pide a San Martín, cuando sabe de su designación para reemplazar a Belgrano, le pide ir con él. Y San Martín acepta. Y estando Güemes sancionado por Belgrano en Buenos Aires, la Junta decide darle un ascenso. Entonces, San Martín se va a Salta a tomar el mando del ejército y lo lleva a Güemes con él. En Salta y Jujuy estaban ocupadas por las tropas de Pezuela, una invasión que ya llevaba varios meses, entonces no pueden llegar a la ciudad. Por lo cual, San Martín se va a Tucumán y le encomienda a Güemes que se haga cargo de la defensa del río Pasaje, de la línea del Pasaje. Cumple exitosamente esa función, va a ser ascendido por San Martín y va a continuar con su actuación militar hasta que en el año 1815 nuevamente el ejército cambia de jefe, asume Rondó. Güemes tiene algunos desencuentros con Rondó, no es el único oficial que tiene desencuentros con Rondó, también hay otros, hay una sublevación en Jujuy en contra de Rondó, en fin, unas situaciones bastante particulares se presentan con él, pero acá lo que interesa es que en ese momento, en el año 1815, Güemes va a presentar batalla al realista en Puesto del Marqués. Fíjense ustedes que Puesto del Marqués es una localidad que queda ya muy cerca de la frontera actual entre Argentina y Bolivia, pero acá interesa que la Gaceta de Buenos Aires publicaba todos los partes de batalla, todo lo que pasaba en la zona, y acá está la copia o la reproducción facsimilar de lo que publica la Gaceta el sábado 29 de abril de 1815, en el cual informa de este triunfo en Puesto del Marqués. No lo nombra a Güemes,
pero dice que la única desgracia que sufre el ejército patriota son 2 gauchos heridos. Cuando habla de gauchos heridos se está refiriendo a la gente que comandaba Güemes. Güemes hasta ese momento tenía algunos oficiales de línea y también tenía gauchos que eran los que integraban esa tropa que él había organizado. Bueno, después de este triunfo que tiene en Puesto del Marqués Güemes, decide separarse del ejército y él le informa a Rondó. Rondó tenía orden de marchar hacia el Alto Perú porque el Alto Perú estaba nuevamente en posesión de los realistas y él tenía la orden de recuperar. Siempre fue la orden de recuperar el Alto Perú, que finalmente nunca se logró, ¿no? Pero en este momento él se separa del ejército y Rondó le dice que si él se quiere retirar, que se puede retirar él, pero que la tropa tiene que quedar. Entonces acá ya Güemes se niega a dejar la tropa y dice, no, yo me voy con todos mis hombres. Y se retira. Y ocurre algo muy curioso también, porque varios oficiales que estaban al mando de Rondó deciden desertar del ejército de Rondó, es decir, del Ejército Nacional, para pasar a esta fuerza que había organizado Güemes. Entre ellos, Quesada, ¿no? Y bueno, entonces él regresa a Salta, de paso por Jujuy, toma unos fusiles, se habla de 300 fusiles, 200, por allí los documentos varían en cuanto a la cantidad de fusiles, pero eran fusiles que estaban descompuestos y que Güemes argumentó cuando se le exigió que los devolviera, que eran de la tropa que él había armado y que además estaban descompuestos y tirados para ser inútiles, ¿no? Para ser utilizados con otra finalidad. Entonces, pero bueno, esta cuestión de los fusiles va a generar un enfrentamiento a través de oficios entre Güemes, Rondó y el director supremo. Güemes no devuelve los fusiles y eso le va a generar una serie de inconvenientes. Recibe numerosas acusaciones. Bueno, el ejército sigue hacia el Alto Perú y vuelve derrotado. Pero mientras tanto, cuando Güemes llega a Salta, después de este triunfo de Puesto del Marqués, se encuentra con que el gobierno de Salta está acéfalo. Ya se había dividido la antigua intendencia del Tucumán en 2 provincias. A Salta le queda Salta, parte de Catamarca, Jujuy y parte de Bolivia. Todo Tarija pertenecía a esa provincia. Cuando Güemes se da cuenta de que sucede esto, el cabildo le informa que la persona que estaba a cargo del gobierno había abandonado su cargo y se había marchado con el ejército de Rondó, que era Hilarión de la Quintana. Entonces deciden que tienen que tener un nuevo gobernador y lo eligen por aclamación univoto popular a Güemes como el primer gobernador electo en la provincia de Salta. Bueno, cuando Rondó vuelve al año siguiente, viene intercambiando, enviándole oficios a Güemes en tono amistoso, normal. Sin embargo, cuando ingresa a la ciudad de Jujuy, en acuerdo con el delegado de gobierno que tenía Güemes allí en Jujuy, decide declarar a Güemes traidor y reo de Estado. Y avanza hacia la ciudad de Salta con intenciones de ocuparla. Entonces acá se presenta una situación que a veces es difícil de entender y que ha dado lugar a interpretaciones erróneas, ¿no? A hablar de que Güemes luchó en contra del poder central y por algo que él quería, por ambiciones personales. Sin embargo, la realidad histórica es otra, porque Rondó, cuando va marchando sobre Salta, lo declara por bando, hace publicar en numerosos lugares este bando en el que consta que él es un traidor a la patria, que no hay que obedecerle, en fin, una serie de descalificaciones hacia la figura de Güemes, y Güemes le hace saber que él se va a defender, que la provincia se va a defender ante este ataque inadmisible. No había ninguna razón para atacar la provincia.
Bueno, Rondó igualmente avanza, parte de la tropa de él al mando de Ortiguera es derrotada. Él se posiciona en Salta y sin embargo no puede mantenerse en Salta. Ya estamos en marzo de 1816. No puede mantenerse en Salta porque cada vez que envía tropa en busca de recursos, de agua, de leña, de ganado, en fin, todo lo que necesitaba para mantenerse allí, la tropa no volvía. Entonces se da cuenta de que Güemes aplica con él las mismas estrategias que aplicaba contra los realistas y él pasa de ser de sitiador a sitiado. Esto, mientras tanto, hay una serie de personas que van a tratar de mediar. Algunos son integrantes del Cabildo de Salta, otros son integrantes del Ejército Nacional. También se habla de la presencia de Magdalena Güemes de Tejada, de la hermana de Martín, que también va a ser mediadora en este conflicto, hasta que finalmente Rondó decide reunirse con Güemes y firmar un pacto. Un pacto que es también antecedente, está dentro de los pactos preexistentes a la Constitución, a la Organización Nacional. Este hecho ha sido reivindicado por esta persona que se encuentra acá haciendo uso de la palabra, Luis Borelli. Él sacó a la luz este pacto después de mucho tiempo en que este pacto había sido, no sé si olvidado sería un término bondadoso, ¿no? Pero bueno, acá lo que interesa es ver que la imagen en esta escultura, en este trabajo realizado allí, que recuerda a aquel pacto, tenemos dos manos que se saludan. Una es la mano de Güemes y la otra es la mano de Rondó. Pero hay que prestarle atención a la casa de Tucumán que se encuentra detrás de Rondó, porque en ese momento ya habían llegado la mayoría de los representantes enviados por las distintas provincias a Tucumán, pero al estar Salta en esta situación de ocupación por el Ejército Nacional y el Ejército Realista en Jujuy, se presentaba una situación muy difícil y si no se lograba pacificar la región, el Congreso no se podía reunir. Por eso es que el Congreso se reúne 2 días después de la firma del pacto. El pacto se firma el 22 de marzo y el Congreso comienza a sesionar el día 24, en Cuyo San Martín celebra esta amistad entre estos dos jefes y, bueno, Rondó regresa a Jujuy y sorprendentemente en el pacto reafirma el patriotismo de Güemes y se desdice de todo aquello que en el bando publicado unos días atrás había dicho de Güemes, y dice que este gobernador es un verdadero patriota, que va a echar un manto de olvido sobre todo lo sucedido, y bueno, limpia todo el nombre y la buena honra de Güemes. Mientras tanto, el teniente de gobernador de Jujuy, viendo esta situación, ¿qué hace? Pide que se garantice su salida del territorio porque pensaba que iba a ser ejecutado. Contrariamente a eso, Martín Güemes le dice que él puede seguir gobernando en función de lo que acaba de ocurrir, que él vea cómo va a seguir en su relación con Güemes, pero que él no lo va a perseguir ni lo va a destituir. Lo que nos habla de una altura moral increíble, una persona que finalmente va a morir como consecuencia de esta actitud que él tenía de perdonar a sus oponentes. Entonces, después de esto, va a ocurrir que Juan Martín de Pueyrredón va a ser designado director supremo y decide inspeccionar el ejército al mando de Rondó, se va a Jujuy, ve que el ejército está en condiciones deplorables, entonces dispone que ese ejército marche hacia Tucumán y el 12 de junio de 1816 le da a Güemes la misión de defender la integridad territorial de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Esto es lo que a nosotros nos lleva a difundir la vida de Güemes y la actuación de Güemes
al servicio de la causa durante 5 años. No era que antes no hubiera estado al servicio de la causa, sí lo estuvo, solo que desde 1810 a 1816 estuvo con tropas en la provincia y con misión en esa región. Luego se le va a encomendar esta misión que es superior, que es la misión de defender la integridad de todas las provincias unidas, y además de la seguridad del ejército, que a partir de entonces va a quedar en Tucumán y nunca más saldrá de Tucumán. Y también una consecuencia interesante es que en el momento en que Rondó es derrotado en el Alto Perú, el territorio chileno de Atacama, en el cual es un partido que en aquel momento tenía 400 kilómetros de costa, le va a pedir a Güemes su protección. Y ese territorio es anexado a la Intendencia de Salta, con lo cual tenemos que desde 1816 hasta 1825 tuvimos salida al mar. Ese territorio tiene un puerto muy importante, que es el puerto de Cobija, por el cual pensaban los habitantes de la región que podían ingresar los realistas, porque estaba prácticamente camino al Callao. Entonces, por eso es que piden la protección de Güemes, y Güemes va a poner un delegado suyo en ese territorio que va a actuar hasta la muerte de él, y bueno, después se perderá el territorio. Pero lo importante acá es esto, ¿no? Por eso es que hace unos 10 años se colocó en Antofagasta un busto de Güemes en memoria de aquel suceso, ¿no? De aquello que ocurre en este momento y que es histórico, porque siempre los que vivimos en Salta escuchamos hablar de la necesidad de reactivar el paso hacia Chile y de obtener ciertas concesiones y acuerdos y demás, y nosotros quizás si se hubiera mantenido este territorio como en este momento estaba durante este tiempo, bueno, no se estaría luchando hoy por la salida al mar que espontáneamente se dio en aquella época. Ahora, esta cuestión de que a Güemes le asignan la misión de defender la integridad de las provincias unidas no va acompañada por los recursos que él necesitaba. Y una de las, hay numerosísimas cartas y oficios que se van a escribir en aquel momento, y uno de ellos, por ejemplo, le dice Güemes a Belgrano, le habla de cómo la tropa de él está desnuda, hambrienta, sufriendo el rigor de la campaña. Dice que no tiene un peso para darles ni cómo proporcionarlo, porque este pueblo es un esqueleto descarnado, sin giro ni comercio. Y aquí viene la otra parte de interés, ¿no? Porque dice que hace 3 días que estaba solicitando 2.000 pesos bajo una letra segura. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba buscando un préstamo poniendo en garantía sus propios bienes. Esto va a ser una constante ante esta necesidad de cumplir con la misión encomendada y la falta de recursos de la cual padecía. Y también nos muestra que en aquel momento no todos los que habitaban el territorio que hoy es argentino eran patriotas, ni apoyaban la causa, ni nada. Estaban aquellos que sacaban grandes ventajas económicas de esta situación, tanto en la venta de caballos, que un caballo que valía 2 pesos en tiempos de la guerra llegó a superar 5 veces su valor. Cuando llegaban al territorio al que estaba destinado, ese animal tenía que entrar a recomponerse durante muchísimo tiempo. Entonces, claro, iban caminando, ¿no? Esto lo tenemos que tener en cuenta, no iban en un medio que los transportara. Entonces, estos animales que eran enviados de distintos puntos del país, cuando llegaban al escenario de la lucha, que fue Salta y Jujuy, y no estaban en condiciones de salir, de ir al campo de batalla, sino que tenían que recuperarse durante 3, 4 meses y a veces más, y a veces no se recuperaban, a veces morían. Entonces, bueno, todo esto formaba parte de todo aquello que no siempre tenemos en cuenta que sucedía en este momento, ¿no? Sin embargo, fíjense ustedes que Belgrano eleva este pedido
de Güemes a Pueyrredón, y Pueyrredón le asigna 3.000 pesos para socorrer las urgencias. Y aquí cabe destacar que le recuerda a Güemes que era deber de Salta inutilizar los proyectos de invasión del enemigo. O sea, no le está diciendo que tiene que defender Salta y evitar que pasen de allí, sino inutilizar los proyectos de invasión del enemigo, que las invasiones, el destino final era Buenos Aires. Y también le recuerda que tiene que enviar el estado de la fuerza, armamento, caballería, munición, etc. Entonces, este es otro documento, entre muchos otros, en los cuales está claramente establecido qué papel jugaba Güemes en ese momento. En el año 1816, sabemos que el 9 de julio se declara la independencia. Sin embargo, después de la declaración de independencia, miren todos los combates que hubo y dónde fueron estos combates, ¿no? Fueron todos en la región de Salta y de Jujuy, y evitaron el paso de la invasión hacia el Tucumán, por ejemplo. No llegaron a Tucumán, y simultáneamente, a fines de 1816, llega al territorio alguien que va a ser recordado por la invasión despiadada que encabezó, que fue el mariscal José de la Serna. Él desembarca en Arica en el mes de septiembre. En el mes de noviembre se hace cargo del ejército y le comunica al virrey del Perú que él va a estar tomando Buenos Aires en mayo de 1817. Eso genera que en el año 1817 haya esta incontable cantidad de combates, ¿no? La Serna invade con 6.500 soldados y no va a lograr cumplir el objetivo, ni siquiera logra atravesar el río Pasaje, ¿no? Entonces, eso genera que el Estado celebre. Fíjense que en Tucumán se había dado orden de que en el momento en que Belgrano lo indicara, la población tenía que marchar, o sea, un nuevo éxodo hacia Buenos Aires. Güemes logra retener esta invasión, contenerla y hacer que la Serna, cuando él dice que en mayo iba a estar en Buenos Aires, está volviendo sobre sus pasos, está regresando al punto de partida de él en Bolivia. Pero, ¿qué va a ocurrir? Buenos Aires va a festejar, tremendos festejos en Buenos Aires, porque la Serna no avanzó, Belgrano no da la orden de un nuevo éxodo, pero Salta y Jujuy quedan en la ruina total con el paso de esta tropa tan importante numéricamente, ¿no? Pero además, siempre los ejércitos que avanzaban venían a tomar recursos, a saquear recursos de todo tipo en el territorio. O sea, a veces cuando hablamos del paso de los ejércitos no pensamos en eso, ¿no? En lo que significó para todo el territorio ir y venir por la misma ruta durante tantos años, porque no olvidemos que recién en 1825 termina la Guerra de la Independencia, que se inicia en 1810, o sea, son 15 años en que esta parte del territorio está soportando el peso de todas esas invasiones. Consecuencia de esta expulsión de la Serna, a Güemes se le otorga un ascenso, se le otorga una pensión vitalicia para su hijo. Su esposa estaba embarazada en mayo, su hijo nace en septiembre, pero se le asigna una pensión que tampoco le es pagada después a la criatura. Y se instituye una condecoración que Belgrano va a diseñar, pero nunca se va a entregar. La razón es que cuando a Güemes se le pide la nómina de las personas que integraban la tropa y que habían defendido el territorio, él informa 6.610 personas. Era imposible entregar una condecoración a cada una de esas personas, entonces la condecoración queda establecida y demás, pero nunca se entrega. En los años siguientes, he salteado algunos porque realmente lo que sigue ocurriendo son enfrentamientos en la misma región. Y en 1820 se produce una situación que
que es bastante significativa porque Güemes se había conocido con San Martín en 1812 y durante todo este tiempo mantuvieron comunicación epistolar por oficios y demás, y San Martín confiaba plenamente en él. De manera tal que en 1820, cuando se produce la anarquía del año 20, que se queda sin gobierno central, lo que es actualmente la República Argentina, San Martín ya había desembarcado en Perú, entonces le pide a sus oficiales que se reúnan porque necesitaba un ejército que marchara por el territorio alto peruano para reunirse con el suyo en el Perú. Entonces, por aclamación de la tropa, por voluntad de San Martín y de su Estado Mayor, es designado Güemes. Entonces, Güemes comienza a pedir al resto de las provincias que reconozcan esta misión. Ya es la tercera misión que va a cumplir Güemes. Y las provincias, todos los gobernadores dicen que sí, que está muy bien, que él vaya a auxiliar a San Martín, pero no pueden enviarle recursos porque cada uno está en una situación particular. Entonces, son muy pocas las provincias que responden con recursos. Una de ellas es Córdoba, con Juan Bautista Bustos, que él había quedado con el ejército que a partir de la sublevación en Arequito en enero de 1820, él se va a quedar en Córdoba, es designado gobernador, en fin. Entonces él le da parte de algunos elementos del ejército, se los envía a través de Santiago del Estero, y Santiago del Estero también reúne algunos recursos. Pero aquí también es importante destacar un hecho, y es el que Güemes se va a estar dirigiendo al director supremo de Chile, a Bernardo de O'Higgins, para informarle de esta falta de recursos y para decirle qué cantidad de tropas logró organizar para marchar en auxilio de San Martín. Y le pide a O'Higgins que le envíe los recursos, los auxilios que pueda, para poder cumplir con este plan, que lo conocemos como el plan sanmartiniano, pero intervinieron muchas personas. O'Higgins también intervino, Güemes era parte, en fin. Entonces, O'Higgins, cuando recibe este pedido, este oficio, se dirige al Congreso de una manera muy importante en aquel momento, diciendo que él avalaba este pedido y avalaba que fuera auxiliado Güemes, porque eso iba a permitir que San Martín pudiera cumplir el objetivo para el cual estaba ya en el Perú. Y entonces también ahí dice que eso sería para la gloria de Chile, que Güemes pudiera cumplir con esa misión que le había sido encomendada. Bueno, después Güemes va a ser el intermediario o el interlocutor entre San Martín, O'Higgins y el resto de las provincias, porque todas las comunicaciones le van a llegar a él vía Atacama, que ya vimos que había sido incorporada a la gobernación de Salta. Entonces, ese es el punto por el cual sus delegados, incluso desde el Alto Perú, vienen bajando los oficios y las comunicaciones, llegan a Güemes y él las envía a distintos puntos del país. Ahora hay que pensar en las grandes distancias y en las tremendas dificultades que tuvieron que suplirse en aquel momento para poder cumplir con ese objetivo de informar lo que iba sucediendo en la campaña. Bueno, él logra reunir un grupo de 2.000 personas, dice las más leales, y en el momento en que les hace jurar lealtad a la patria y a la independencia, es que surge ese lema que es tan difundido, que es morir por la patria es gloria. Él le hace jurar a su ejército que van a dar la vida por la independencia de la patria. Y él va a marchar hacia el territorio de Humahuaca, y estando en Humahuaca se entera, porque le llega una comunicación de su par de Santiago del Estero, Felipe Ibarra, que la provincia había sido invadida
por el gobernador tucumano, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que acá se empiezan a presentar una serie de movimientos de autonomías provinciales. Entonces, Santiago del Estero se separa de Tucumán y Tucumán no acepta esta separación, entonces la invade. Esto genera que Felipe Ibarra le pida ayuda y auxilio a Güemes, y Güemes, en consecuencia, tiene que bajar, regresar desde este punto que ya se encontraba, regresa a Salta, reúne el cabildo, y el cabildo decide declararle la guerra al gobernador de Tucumán. Es decir, esta no fue una decisión tomada por Güemes. Él vuelve y en reunión de cabildo, el cabildo toma esta decisión. Entonces él marcha hacia el territorio de Tucumán y de Santiago del Estero para unir sus fuerzas a las de Santiago. Se producen algunos enfrentamientos hasta que finalmente van a mediar algunos personajes de la época, entre los cuales se encuentra Juan Bautista Bustos, que para lograr pacificar la región, porque estábamos todavía luchando por la independencia, y al presentarse este enfrentamiento, es necesario terminar con esto lo antes posible para poder seguir con aquello que todavía seguía estando pendiente, ¿no? Porque España no aceptaba la independencia. Entonces se firma en Vinará un pacto que tampoco es conocido, tampoco se sabe, yo diría que nada. Vinará es una localidad que está próxima a las termas del Río Hondo, y acaban de celebrar el 5 de junio el bicentenario de la firma del Pacto de Vinará. Acá se produce otra situación porque Güemes se retira del territorio y por los sucesos que se le presentan a él en Salta, y no puede firmar el pacto y luego muere. Entonces ese pacto va a ser firmado por Santiago, Tucumán, Córdoba y no por Salta, ¿no? Por esta razón de que Güemes va a morir. Bueno, esto era lo que les decía, que me parecía como relevante el momento en el que él instituye este lema de que morir por la patria es gloria, porque él lo hace diciendo que se ha arrostrado a la pobreza y ha socorrido sus divisiones con un chiripá de picote y una jerga por vestuario, y que así ha desfilado esa división y que todas lo van a seguir haciendo bajo el lema morir por la patria es gloria. Mientras tanto, O'Higgins le va a responder a Güemes que todas las promesas que San Martín le hubiera hecho o le hiciere, él las garantizaba. Entonces acá también la relevancia que tenía esta relación de un Güemes con un director supremo y un jefe del ejército, ¿no? Del ejército libertador, ¿no? Es realmente algo que va mucho más allá de lo que nosotros sabemos de Güemes. Bueno, pero mientras todo esto está ocurriendo, cuando él está en proximidades de Tucumán, pero en territorio salteño, está el ejército realista en Jujuy, y en Salta surge una revolución, se produce una revolución llamada Revolución del Comercio o de los Cabildantes, porque tanto los cabildantes como los comerciantes deciden destituir a Güemes del cargo de gobernador y condenarlo al destierro. Esto ocurre en mayo de 1821. A Güemes le llega el acta de destitución, redactada el 24 de mayo, le llega 2 días después. Entonces él decide regresar a Salta. Y cuando él regresa, se presenta sin la tropa y sin escolta. Como la orden era de ejecutarlo, si él se presentaba en Salta, él se presenta de brazos cruzados, sin ningún arma, y desafía a la tropa que tenía la orden de disparar. La tropa recibe en 3 oportunidades la orden de disparar y no lo hace, no logra hacerlo. Entonces deponen armas y los cabecillas de la revolución, que eran los que estaban allí dando las órdenes y viendo qué ocurría, qué es lo que hacen y lo que hace todo aquel que es derrotado de esta manera, ¿no? Huir. No le quedaba otra alternativa.
Entonces, unos huyen hacia Tucumán, otros huyen hacia Jujuy, y hay una persona que es de origen cordobés, Mariano Benítez, comerciante, que lleva la comisión de otras personas, incluso se le da dinero y demás para que pueda solventar lo que necesite para llegar a encontrarse con el ejército que, al mando de Olañeta, que estaba en territorio jujeño, para pedirle a Olañeta que envíe una partida con intenciones de emboscar o matar a Güemes. No les quedaba otra. Entonces esta persona va, se contacta con Olañeta. Olañeta designa a José María Valdés para que vaya con esta partida de hombres. Van por un camino que era el camino de los contrabandistas, de aquellos que contrabandeaban ganado, y otros elementos que estaban prohibidos porque habían sido prohibidos por orden de Belgrano y en acuerdo con Güemes, porque resultaba que los realistas tenían mejores cabalgaduras, tenían vacas, tenían ovejas, cabras y todo lo que necesitaban, mientras el ejército patriota no lo tenía. Entonces se prohíbe ese comercio y por eso es que se toman rutas que no son habituales. Y como este comerciante era vaquiano en la zona, es quien logra que esta partida llegue a Salta y que logre emboscar a Güemes, ¿no? Entonces, sintéticamente, nosotros tenemos que en el año 1821 se presenta esta invasión de Aráoz como gobernador tucumano a Santiago del Estero. El cabildo le declara la guerra. Mientras tanto, el 27 de abril, Olañeta es derrotado en León por las tropas de Jujuy al mando de Gorriti. El 24 de mayo Güemes es destituido, el 31 recupera el poder y el 7 de junio va a ser emboscado. Y mientras se produce esta emboscada, Olañeta continúa con su avance hasta que logra llegar a la ciudad de Salta porque Güemes está herido. Cuando Güemes es herido, primero logra llegar hasta el campamento que tenía en proximidades de la ciudad, luego se dirige hacia el campamento general del Chamical y del Chamical decide tratar de ir hacia la zona de Rosario de la Frontera, donde se encontraba su esposa y sus hijos. Ellos habían tenido 3 hijos y tanto la esposa como sus hijos estaban corriendo riesgo permanente de ser tomados prisioneros porque no había otra forma de hacerle cambiar de idea a Güemes a través del soborno, que ya se lo había intentado sobornar en numerosísimas oportunidades. Entonces trataban de tomar los prisioneros y para presionarlo, entonces ella se veía obligada a escapar cada vez que llegaba una invasión y por eso es que en este momento estaba en Rosario de la Frontera y él, herido como estaba, decide ir hacia ella. Pero en el camino ella no puede seguir ni siendo trasladado como lo estaba haciendo, arrastrado en un improvisado catre de campaña. Entonces va a quedarse allí, abajo de un árbol, y esto lleva a que él sea considerado, y es, ¿no?, el único general argentino que muere en actuación militar y a la intemperie, ¿no? Ahora, mientras él está agonizando, Olañeta, que era primo de él, era realista, pero era primo de él, decide enviarle, como ya lo había hecho en otras oportunidades, decide enviarle 2 comitivas para decirle que ofrecerle el traslado a Salta para que fuera a recuperarse en Salta. La primera vez Güemes recibe a esta comitiva y le dice que agradece, pero que no acepta. Y el 15 de junio llega la segunda comitiva y eso es lo que representa esta imagen tan difundida de la agonía de Güemes. Es una imagen en la cual se ve al realista en saludo, en actitud de saludo con su sable, y se lo ve a Güemes mirando a su segundo en el mando, el francés Enrique Bid, y le dice que le prometa, que le jure sobre su espada, que cuando él muera va a continuar su ejército la lucha hasta que no haya un enemigo de la patria
en ese territorio y hasta que el país, las Provincias Unidas, sean libres. Y de esa manera despacha a esta comisión. Recalco que esto sucede 2 días antes de la muerte de Güemes, el día 15 de junio, con lo cual tenemos acá a un hombre que está ya próximo a morir, pero completamente lúcido, ¿no? Tan lúcido que la primera comitiva él logra ponerse la chaqueta, quiere recibirlo como quien es un general, a pesar de la precariedad en la que se encuentra. Pero la segunda vez ya no se puede incorporar, entonces con sus últimos hálitos de vida va a dar estas órdenes que van a ser siempre en función de aquello por lo cual él vivió, ¿no? Y esto es lo que nosotros reconocemos como el martirio de Güemes, de haber preferido morir como había vivido, enalteciendo y manteniendo sus propias convicciones, antes que pactar con el enemigo y ceder a cualquier tipo de oferta que le hiciera el enemigo. Él sabía que iba a morir porque la herida que había recibido era grave y sabía que no iba a sobrevivir a esto, entonces tampoco quiso aceptar ser trasladado a la ciudad donde podía ser asistido por su hermana, por su madre, otros hermanos que también estaban allí, y no, él no declina en esta convicción suya, que fue férrea hasta último momento, con lo cual nos está dando una lección de integridad ética realmente muy grande, ¿no? Y bueno, ¿qué va a ocurrir después de la muerte de Güemes, aquel 17 de junio? Bueno, Olañeta es nombrado gobernador. Esto cada vez que lo tengo que decir, me cuesta mucho tener que decirlo, porque estaba el país embarcado en este proceso independentista que costó tantas vidas, que costó tantos perjuicios desde el punto de vista económico, político, militar, etcétera, etcétera, luchando denodadamente contra los realistas, contra este Olañeta, Pedro Antonio de Olañeta, que era conocido como el empecinado, justamente por el empecinamiento que él tenía de recuperar el territorio. Y en el momento en que Güemes muere, él es proclamado gobernador. Es decir, esta vez invade sin disparar una bala, no cae nadie, no muere nadie. Aquellos que habían participado en la revolución del comercio le abren las puertas y lo saludan y acá está, este es el sillón de gobernador, usted es nuestro amo a partir de ahora. Eso solo no se puede entender. No se puede entender porque esto no es una traición a Güemes, es una traición a la patria como mínimo, ¿no? Porque en realidad no hay palabras que puedan describir esta acción de todas estas personas con todo lo que ha sucedido y con lo que hemos estado viendo así tan rápidamente, ¿no? Entonces esto ya se sale un poco de aquello de decir que era una simple oposición a Güemes. Esto era algo mucho más grande, ¿no? Tenía una dimensión mucho más grande. De hecho, fíjense que San Martín se va a quedar sin el apoyo de Güemes y se ve obligado a retirarse del Perú. Todos sabemos qué es lo que ocurre con San Martín, que intenta lograr un acuerdo con Bolívar, no lo va a lograr. La lucha va a terminar recién en 1825, cuando Olañeta es ejecutado a traición por un lugarteniente suyo. O sea, el traidor muere traicionado, ¿no? Pero claro, ¿qué pasaba? Que interín, Pezuela, cuando triunfa sobre las tropas de Rondó, lo derrota de una manera extraordinaria para él. Él informa a España y en España se festeja el fin de este levantamiento, ¿no? Y lo designan a Pezuela como el futuro virrey del Río de la Plata, con lo cual ya había un virrey para hacerse cargo, ya estaba en vista, ¿no? Y cuando ocurre esto, bueno, después Pezuela se tiene que retirar, lo reemplaza La Serna, y bueno, hay otro ahí
otro virrey, pero cuando la Serna asume, deja el ejército y asume como virrey, también él tenía sus apetencias. Y Olañeta, Olañeta que tanto había actuado a favor de España, cuando él muere, a los pocos días la esposa de él, de apellido Marchiegui, Josefa Marchiegui, recibe la designación de Olañeta como virrey del Río de la Plata. En pago, en mérito a los servicios prestados por Olañeta a España, ¿no? Entonces, esta es otra curiosidad, ¿no? Olañeta ya había muerto, no recibe la designación y su esposa, ¿qué hace con esa designación? Y llora sobre la designación, porque con la muerte de su esposo acaba todo este proceso que tanto le costó, ¿no? A Bolivia, a Argentina, al Perú. Y bueno, entonces Bolívar y Sucre van a concluir con el proceso emancipador y una gran pérdida de la provincia de Salta concretamente es la salida al Pacífico. Y para el país, la pérdida de Bolivia, porque como no había un gobierno firme y demás, cuando Bolívar y Sucre dicen, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo repartimos el territorio? Y Argentina dice que Bolivia tome su decisión. Y Bolivia decide separarse de la Argentina, ¿no? Tenemos a Tarija, que hasta último momento estaba con intenciones de seguir en el territorio. Bueno, después eso no va a ocurrir y se produce también toda esta separación, con lo cual todo ese mapa que vimos al principio queda recortado de la manera en que lo tenemos ahora, ¿no? Bueno, a partir de esto, de esta panorámica así tan rápida, yo quisiera proponerles pensar en estas expresiones que frecuentemente se le adjudican a Güemes, ¿no? De haber sido un caudillo, cuando el término caudillo se popularizó a partir de las luchas internas de este país. En la época de la lucha por la independencia tenía un sentido totalmente denostativo, degradante, ¿no? Los realistas usaban el término caudillo para los patriotas, ¿no? De manera tal que San Martín era caudillo, Güemes era caudillo, pero no estaba popularizado entre los patriotas. Otra cosa es lo de General Gaucho. ¿Cuántas veces hemos escuchado en estos días lo de General Gaucho? Bueno, el tema del General Gaucho es una jerarquía inexistente. Güemes era general de los ejércitos de la patria, no General Gaucho. Entonces lo inventamos nosotros. Tampoco era gaucho, porque gaucho es aquel que nace de un español con una nativa. No es su caso. Su padre es español, su madre descendía de españoles. El hecho de que le haya protegido a los gauchos es otra cosa. Fue un protector, sí, de los gauchos, los dignificó, les dio un fuero propio, pero eso no lo hace gaucho a él, ¿no? Nosotros lo hacemos gaucho porque pensamos en que eso lo exalta y quizás erróneamente, ¿no? Entonces es como para pensar. Luego lo de la defensa de la frontera norte. Bueno, ¿de qué frontera norte estamos hablando si la frontera norte estaba en La Paz, ¿no? Esa era la frontera norte de este territorio. Entonces achicamos demasiado la figura de Güemes cuando hablamos de una defensa de la frontera inexistente en aquel momento, porque si no, entonces, ¿para qué fue Castelli hasta Potosí, no? O sea, ahí hay varias contradicciones nosotros mismos que por ahí enseñamos la historia de una manera que no termina de quedar muy clara, porque Güemes tenía mando en Potosí, en Santa Cruz de la Sierra, con Guarnes, en toda la región, ¿no? Lo otro es el tema de que la tropa de él estaba solamente integrada por gauchos. Esto tampoco es así, porque cuando se hace el listado de la tropa, estaba integrada por personas que eran de línea, eran integrantes del ejército que habían ido pasando al ejército de él, eran casi 1000, y el resto eran gauchos, eran milicias, pero tenían su propio fuero, ¿no? Bueno, que Güemes no se presentaba en el campo de batalla. Esto es algo que algunos jefes patriotas, por ejemplo, José María Paz, lo decían, ¿no? En José María Paz tenemos un caso de un jefe que odiaba y amaba a Güemes, porque realmente eso es lo que se nota en sus palabras, ¿no? Y cuando él muere dice que realmente dio la vida por la causa de la independencia, pero
escribió muchas cosas que denostaban a Güemes y sin tener en cuenta quizás que había una característica en la guerra que presentaba Güemes que era una guerra irregular, ¿no? Lo otro son las enfermedades inexistentes, que yo no voy a mencionar ninguna, porque cada vez que uno menciona alguna, es como surgen otras novedades. Y la verdad es que después de tantos años de difundir la vida de Güemes, seguir escuchando ciertas cosas es irritante, ¿no? Además de doloroso, ¿no? Porque uno dice, ¿por qué? Es como que con Güemes todo vale. Podemos decir de él cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que sea parte de la realidad, menos lo que realmente fue él, ¿no? Entonces, por eso digo, yo no voy a mencionar ninguna enfermedad. Sin embargo, cada uno de ustedes recordará alguna que la escuchó en televisión, que la leyó en el periódico, que la escuchó en la radio. Bueno, se han hecho estudios sobre la muerte de él, numerosísimos. Por eso yo exalté esta cuestión de haber estado 10 días desangrándose. Hay una enfermedad que si él la hubiera tenido no hubiera vivido un día, ¿no? Porque aún hoy es imposible de sobrevivir tanto tiempo con esa enfermedad. Hay otra que la persona ya entra en inconsciencia y no puede tener un diálogo coherente. Por eso marqué el tema de que él 2 días antes de morir estaba dando órdenes, en fin. Esto genera, fíjense ustedes, la necesidad que tenemos los que conocemos la historia, ya no solamente como salteños, sino que acá el día 16 de abril partió desde Luján una marcha encabezada por salteños, algunos de los cuales ya habían hecho una marcha en el año 2000 para pedir el feriado por Güemes. En esa oportunidad vinieron de Salta a Luján. En esta oportunidad salieron de Luján a Salta. La idea era salir desde el monumento a Güemes acá en Palermo. No se pudo hacer por esta cuestión de la pandemia, sufrieron muchísimas inconvenientes hasta último momento, salieron a la ruta y no dejaban avanzar el vehículo en el que estaban siendo transportados los caballos. La persona que iba a transportar los caballos a último momento dijo que no iba a prestar ese servicio. En fin, pasaron un montón de cosas, pero esta marcha partió el 16 de abril y llegó a Salta el día 14, me parece que fue, o 12 de junio. Ingresó a Salta. También les habían dicho a los integrantes que mejor que se dispersaran en el campo, en el monte, y que no trataran de ingresar a Salta porque iba a haber problemas, porque el COE y no sé qué. Bueno, finalmente ellos llegaron a Salta, fueron al monumento. Y otro aspecto importante es que esta gente hizo una peregrinación, ¿no? Por Güemes. Una peregrinación para pedir, ya no solo por el reconocimiento, porque hay reconocimientos que se han dado y sin embargo no se ha cumplimentado la totalidad del reconocimiento, porque lo que buscamos, quienes difundimos la vida de él y la estudiamos, para eso la estudiamos y necesitamos compartirla también, es que Güemes entre en los currículum de los distintos niveles, porque si no vamos a seguir teniendo un Güemes recortado, así como se recorta cualquier figurita, y recortado en todo lo grande que fue la misión que él cumplió, ¿no? Que no es la que se difunde y tampoco la que se estudia en los, ya les digo, ni en el profesorado ni en la universidad, ¿no? Esto es algo que es así, no hay forma de dejar de decirlo, porque es así. Entonces, lo que se está pidiendo con esta marcha, que fue extraordinario, porque son 11 personas que fueron de pueblo en pueblo hablando de Güemes, ¿no? Merecen mi total respeto y reconocimiento como argentinos, ¿no? Había una persona de Tucumán, una persona de Córdoba, salieron con la imagen de la Virgen del Milagro. En Luján les regalaron la imagen de la Virgen de Luján. En Córdoba les regalaron el cura Brochero. En Santiago del Estero la Virgen de Sumampa. Y en el camino, en Santiago también les regalaron un sulky. Entonces fue una persona que iba llevando al sulky. En el camino la gente les iba dejando
les iba entregando otras imágenes, ¿no? De manera tal que, por ejemplo, la Mamantula, una imagen de 20 centímetros, llegó a Salta, ¿no? Desde Santiago, la Virgen de Loreto, en fin, se convirtió en un hecho extraordinario del cual han sido partícipes estos hombres que cabalgaron con esta convicción, ¿no? De reafirmar quién ha sido Güemes y de pedirle al país un poco que despierte en ese sentido y de permitir que Güemes entre en los currículos para que sea conocido en su real dimensión. Y acá lo tenemos, tenemos una camioneta de gendarmería. Esta imagen ha sido tomada en Santiago del Estero. Ellos han ido habilitándoles el tránsito, dándoles un marco de protección, y no es casual que esto haya sido así y que yo haya elegido esta foto para compartir con ustedes, porque Gendarmería lo tiene a Güemes como su numen tutelar. Entonces, acá se están uniendo, se une la historia, se une el pasado, se une el presente, se unen las luchas, ¿no?, de todo este conjunto de gente que realiza esta actividad, ¿no? Bueno, yo termino con esto y quiero compartir con ustedes algo más, ¿no? Es un video muy corto, muy breve, que ha sido elaborado. Yo pedí que se elaborara, lo hizo la Dirección de Comunicación Institucional de Gendarmería Nacional, y quiero compartirlo con ustedes para cerrar esta presentación. Se despidió por fin de madrugada, cabalgando a su estrella, la más alta, aquel, el de los ojos como ascuas, aquel, el de la cara bien barbada. Y al perderse jinete en lontananza, florecieron sus labios estas palabras: no ha de morir el brío, ni la hazaña, ni el antaño coraje, que me vaya. Os dejo un hijo de mi misma talla, orgullo de mi estirpe y de mi raza, altivo como el ástil de mi lanza. Bajo el rescoldo está la eterna brasa que, si es preciso, volverá a ser llama. Con la inmovilidad de las estatuas, curtido de intemperie, en las lejanas y ariscas latitudes, se agiganta su perfil de soldado, recia estampa que acuñaron los soles, las heladas, o acaso el vendaval que ruge y brama. El hijo de mi sangre, así se llama: gendarme, centinela de la patria. Bueno, Gendarmería está cumpliendo el 28 de julio, el mismo día en que se va a recordar la independencia del Perú. Está cumpliendo 83 años de existencia esta fuerza federal. Y de esta manera yo he querido compartir esto porque me pareció una metáfora hermosa y muy adecuada y oportuna, esto de que un poeta, Enrique Vidal Molina, haya considerado que los gendarmes son hijos de la misma talla de Güemes, porque la mayoría de los valores que ellos profesan como institución, Güemes los ha profesado en vida. Así que esto es lo que tengo para compartir, y quedo a disposición de ustedes por algún comentario, alguna pregunta que quieran realizar. Les agradezco haberme escuchado. Bueno, muchísimas gracias, María Cristina. La verdad que fue muy interesante escucharte. En el chat hay muchísimos agradecimientos y felicitaciones por la exposición. Y bueno, algunas de las preguntas que las vamos a ir haciendo con Guillermo. Alejandra consulta sobre cuando vos te referías a que Belgrano lo envía a Güemes a Buenos Aires y que vuelve con San Martín al norte. Si nos podés contar un poquito sobre las razones por las que Belgrano y Güemes estuvieron distanciados. Bueno, sí, eso está documentado. El distanciamiento se debe a una serie de comentarios que le llegan a Belgrano sobre la vida personal, que yo no puedo decir si es que son verídicos o no. Lo que sí tengo que recordar acá es que a Güemes lo habían separado del ejército en el 1810
Y esto había generado una fractura también allí, porque era un oficialito que estaba criticando decisiones tomadas por sus superiores. Entonces había varios oficiales que ya venían en el ejército que no querían que un oficial del interior les hiciera sombra, ¿no? Mucho menos cuando ellos vuelven derrotados. Entonces esta situación, yo creo que acá hay cuestiones personales en cuanto a la envidia, quizás. Esto es una suposición que lleva a que Belgrano, que iba con esto, digamos, de decir que era el modelo ético, que le hicieran llegar algunos comentarios para que tomara esta decisión. Pero inicialmente Belgrano lo manda a Santiago del Estero con una misión militar, y no solamente va él. Él decide sacarlo, digamos, un poco para tratar de mejorar la situación dentro del ejército. Lo envía a Güemes y a otros oficiales a Santiago, pero después, estando en Santiago, le llegan otras versiones, y es allí donde él decide mandarlo a Buenos Aires. Güemes reclama por esta medida, y Belgrano contesta que él tiene datos o información, pero no evidencias para tomar esta decisión, y que no lo quiere en su ejército, y que solamente Güemes irá a ser útil en el ejército en Buenos Aires o en la Banda Oriental. Eso es todo lo que dice. Ahora, lo llamativo acá es que con esta respuesta lapidaria de Belgrano, cuando él pide ir con San Martín, la Junta lo asciende. O sea, esto no se entiende, ¿no es cierto? Parece ser que cayó por su propio peso aquella decisión tomada por Belgrano. Pero, digamos, ¿qué es lo que pasa después? Cuando en el 16 Belgrano reasume el mando del ejército, le hacen llegar a Belgrano los comentarios de que en Güemes iba a tener una férrea oposición, porque él, en fin, no iba a aceptar el mando de Belgrano por lo que había sucedido 4 años atrás. Y Belgrano se lo hace saber a Güemes, y Güemes le contesta que para él no ha ocurrido nada, de que entre hombres estas cosas deben pasar al olvido y demás, y le dice que él va a ser su subordinado como corresponde. Y de hecho lo es. Después hay una carta hermosa en la que Güemes le dice a Belgrano que él va a ser su amigo hasta más allá del sepulcro. También esto ocurre en el año 1816. Y esto fue así. Son 129 cartas escritas por Belgrano a Güemes, en las cuales leerlas y realmente comprender toda esta trama de lo que sucede, porque también en las cartas se nota en muchos casos la impotencia y la rabia de la maledicencia de muchas personas que no querían esta unión. En Buenos Aires, en Salta, en Tucumán, les hacían, o sea, se basaban en el chisme, e iban distintos emisarios, e incluso en Buenos Aires se publicaban, digamos, comentarios bastante subidos de tono en relación a quién era Belgrano y a su relación con Güemes, ¿no? Eso lo publicaba la prensa. Pero bueno, yo creo que acá lo que hay que destacar es que Güemes tuvo un comportamiento adecuado como subordinado, porque él se subordinó, y él le consultaba a Belgrano, Belgrano le consultaba a él, y esto es lo que nos debiera quedar, ¿no? Porque él mismo dijo que, bueno, él como que asume que él se equivocó en el año 1812, y Güemes, con una altura moral increíble, le dice que esto es de hombres, ¿no? Entonces, no sé si eso responde, pero esta es una etapa en la vida de ellos que yo la estudié bastante desde lo documental, ¿no? Así que yo los invito a leer las cartas. Ustedes pueden encontrarlas en el Güemes documentado, que está en internet, en el tomo 6, están todas las cartas, y si no, en el epistolario belgraniano. Perfecto, muchas gracias María Cristina. Hay muchos agradecimientos, podríamos decir, desde los llanos de Quilmes o Berazategui, por ejemplo, acá en el sur de la provincia de Buenos Aires, la gente del Instituto Belgraniano, entre ellos Ernesto, que estableció este contacto con vos, y nosotros con la Junta, hasta gente que está saludando desde la Puna, como Olga. Así que bueno, la verdad que estamos muy, muy contentos
de estar compartiendo este momento todos juntos, ¿no? Pregunta Daniel respecto a la difusión de la gesta güemesiana, ¿no? ¿Qué cree usted que se ha hecho bien para ello, ¿no? Para difundir esa gesta en estos 200 años, y qué es lo que todavía falta, ¿no? Sí, primeramente voy a saludar a la docente Olga Copa, que se está comunicando desde San Antonio de los Cobres a 4.000 metros de altura, ¿no? Realmente es un honor tener una audiencia allí en aquel punto, en el cual me trae tantos recuerdos porque yo he sido rectora en ese lugar, y bueno, siempre ella sabe que me une algo muy profundo, y además Güemes estuvo en San Antonio de los Cobres también, ¿no? Bueno, lo otro en relación con la gesta güemesiana, la difusión, yo le diría que la difusión es extraordinaria. Es una difusión que no reconoce límites, y lo acabamos de ver en esta marcha de estos 11 patriotas que deciden realizar este acto que ha sido tan costoso para ellos, porque en más de una oportunidad han sido detenidos por la policía y demás, y ellos, a pesar de las dificultades que se les iban presentando, no dijeron, bueno, no, che, tomemos el camión, nos volvemos a Salta, no, nunca fue así. Bueno, lo mismo ocurre en el caso de la difusión. La difusión es extraordinaria. El problema es que tenemos una contradifusión, por decirlo de alguna manera, donde se continúan difundiendo gente que tiene presencia en los medios y que tiene libros en venta y demás, inventando historias que no son ciertas, ¿no? Que no son ciertas, no solamente con él, sino también con Macacha Güemes, ¿no? Parecería ser que con Güemes podemos decir y escribir lo que queramos, y difundir también lo que queramos, ¿no? Yo quisiera darles la tranquilidad al auditorio de que lo que ustedes han escuchado surge de lo documentado. Acá no hay inventos, no está que yo lo escuché una vez que fui a Salta, que la guía turística dijo tal cosa, porque también pasa eso, o que lo leí, o que tal personaje lo dijo. No, acá no hay eso, ¿no? Entonces, toda esta vida extraordinaria se puede reconstruir a través de los documentos. Y yo comentaba antes de iniciar esta conferencia que lamentablemente hay mucha documentación que todavía no ha sido recuperada. Y yo en alguna medida entiendo algunas cosas, ¿no? Porque hay documentación que está en manos de particulares. A mí me han ofrecido en varios momentos y en distintos lugares en venta documentos originales, ¿no? Nunca accedí a eso porque yo creo que es patrimonio de todos y yo no accedí a comprarlo para tenerlo yo. Lo otro es que esta gente que tiene estos documentos sabe que no son valorados. Y claro, está a la luz si 200 años después de la muerte de Güemes seguimos diciendo cosas que se apartan totalmente de la historia, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué murió? ¿No? Entonces, esto es algo que realmente lleva a darle la razón y a decir, sí, yo he visto gente que tiene numerosos documentos de gran importancia, ¿no? Y bueno, tienen derecho a decir no porque no sirve, o sea, no sirve para que la gente, para romper esta maledicencia que pareciera ser que para Güemes es como un sello, lo ha sido en su vida. Ya hemos visto, ya les he dicho y también los invito a leer un poco la documentación relacionada con esta cuestión con Rondó. El mismo Martín Rodríguez, ¿no? Llegó a decirle a Güemes en un momento en el que él había tomado a unos gauchos que actuaban a las órdenes de Güemes, él los apresa y entonces Güemes reclama y dice, usted no tiene ningún derecho a tomar presos a estos hombres, así que le exijo la inmediata liberación. Y Martín Rodríguez se siente ofendido porque él es un oficial del ejército de línea y nacional, y en cambio Güemes era un simple comandante de gauchos.
¿no? O sea, la denostación, el desprecio, él lo sufrió en vida. Y este señor, Martín Rodríguez, cuando vuelve derrotado del Alto Perú, en Yavi, Fernández Campero, que era el más conocido como el Marqués de Yavi, le dice a Güemes, mire, hay que requisar el equipaje de Martín Rodríguez y otros oficiales porque sabemos que traen elementos obtenidos indebidamente. Habían saqueado algunos lugares religiosos, entonces cuando le revisan el equipaje a Martín Rodríguez encuentran numerosísimos elementos que pertenecían a las monjas que estaban actuando en el territorio y que fueron y saquearon estos tesoros y venían trayéndolo, entonces Güemes los remató. Y bueno, claro, eso genera un rencor muy fuerte. ¿Qué iba a decir de bueno Martín Rodríguez y los otros oficiales de Güemes? Y nada, es imposible, porque ellos tenían que cubrir aquello que había sido expuesto popularmente, porque fueron rematados estos bienes adquiridos en forma indebida, en forma pública. Entonces esto es algo que, contra eso digo yo, de que es muy difícil, es una lucha titánica, les diría, porque estos espacios, como el que ofrecen ustedes, no son habituales, y tampoco para hablar desde lo único que tenemos para tratar de armar la trama de la historia, que es desde el documento. Yo también les digo que esas dificultades siguen siendo tan notorias que pareciera ser que no han pasado 200 años de lucha, porque el Güemes documentado, que los estoy invitando a leer, demoró 100 años. Son 3 generaciones de la familia Güemes que ellos se han logrado reunir documentación a partir de que reclamaron que Güemes no le pagaban los sueldos militares, entonces desde 1816 no se le pagó, entonces cuando murió, casi 60 años después, se hizo un juicio y se logró que se pagaran esos sueldos adeudados, pero con bonos y al 70% de su valor. Pero eso, que económicamente no significó nada, ya de los hijos de Güemes vivía uno solo, sirvió para comenzar a armar la base del Güemes documentado. Y 100 años después, recién en la década del 70, se publican los primeros tomos, ¿no? Así que por eso digo, es una lucha muy, muy larga, muy desigual, muy contra muchos intereses y muchas personas también que se apropian de la historia, enalteciendo a unos en detrimento de otros, lo mismo que le pasó a Güemes en vida. Muchísimas gracias, María Cristina, muy interesante. Y en relación con esto que recién comentás sobre los documentos, que bueno, es muy interesante ya saber entonces que tenemos que ir a buscar al Güemes documentado. Adriana pregunta, ¿qué bibliografía de lectura accesible podés recomendar para leer sobre Güemes? Sí, hay variada bibliografía. Yo lo que recomiendo es, entre los salteños, Luis Oscar Colmenares, El héroe mártir, así se llama el libro de él. Es un libro que se lo consigue a través de internet, es de una edición tiene un par de décadas, pero es un buen libro porque se basa en la documentación, es una persona que estudió durante muchísimos años la gesta, es uno de los impulsores del Instituto Güemesiano, es el fundador del Instituto Güemesiano, entonces tiene un prestigio innegable. La otra persona que yo recomiendo es el doctor De Marco. El doctor De Marco, como presidente de la Academia Nacional de la Historia, escribió un libro de Güemes, que también lo titula Güemes, Mártir de la Independencia o algo así es el título. Y yo lo que he notado es que él es bastante objetivo, ¿no? Tiene una mirada neutral, muy, muy buena, muy oportuna también, ¿no? Porque pone en tela de juicio algunas cosas y nos obliga a pensar, ¿no? Entonces, creo que la importancia de la obra del doctor De Marco está allí. Después tenemos otras obras, tenemos La Gloria de Güemes, de Gabriel Figueroa Güemes, Verdades documentadas para la historia de Güemes, también del mismo autor.
esas serían las recomendaciones que yo haría. También hay otros libros, y yo lo que menos recomiendo son las novelas, porque ahora hay como una eclosión en el marco del Bicentenario. Es muy oportuno escribir, publicar libros, y han salido novelas, han salido otros trabajos en los que de pronto pareciera ser que se descubre algo que no estaba, y no es así. O sea, el hecho de tener a disposición los medios y demás para hablar, para ser escuchado y para vender un libro, no significa que hayan descubierto lo que Oscar Colmenares descubrió hace 90 años, ¿no es cierto? Bernardo Frías hace más de 100 años, Luis Güemes, el autor del Güemes documentado, hace tanto, ¿no? Entonces, hay cosas que se arrogan ahora como que recién están dándolas a conocer y que nadie las sabía, y eso no es así, porque si vamos a la Gaceta, cualquiera puede tener acceso a la Gaceta durante todo el tiempo que se publicó, y ya estaba ahí la historia. Entonces, ¿qué es lo que hemos descubierto? Y nuestra propia ignorancia, diría yo, ¿no? Porque cuando uno lee la Gaceta se encuentra con que en tantas páginas está el nombre de Güemes, está el territorio de Salta, están los jefes de la zona. Entonces, ahí ya viene otra pregunta. ¿Por qué no conocemos esa historia que en su momento estuvo publicada en Buenos Aires, ¿no? Entonces, bueno, son muchas cosas, muchas preguntas, muchas reflexiones que yo creo que son muy saludables de realizar en este momento de este bicentenario tan traumático por toda la situación que estamos viviendo, pero que puede ser un acto particular de honra el ir a ver realmente cómo es, ¿no? La Gaceta se vende, la reproducción facsimilar de la Gaceta se vende. Yo tengo varios ejemplares adquiridos, por supuesto que son costosos, pero bueno, es la forma de brevar en lo verídico, ¿no? Muchas gracias, Cristina. Siguen los agradecimientos. Octavio Perazo, del Instituto Belgraniano de Quilmes Brazatei, pregunta sobre la pintura de la agonía. Si hay algún tipo de información, dice si fue realizada durante los primeros años de su fallecimiento o a fines del siglo XIX. Sí, esa pintura de Alice es extraordinaria porque moviliza mucho. Está en Salta, para que sepa esta persona, si alguna vez recuperamos la posibilidad de viajar, puede ir a la legislatura, y en la sala de sesiones de la legislatura está este cuadro impresionante realmente, que ha sido realizado en el año 1910. Ganó un concurso y fue adquirido y llevado a Salta. Y sobre esta pintura se basan otras de otros autores. Si ustedes buscan imágenes en internet, van a encontrar numerosas imágenes. Incluso hay una especie de modelo del Güemes agonizante, su rostro, que ha sido un poco una reconstrucción realizada por los descendientes de él, de cómo habría estado él físicamente en ese momento, y también se relaciona con la pintura de este pintor extraordinario que fue Alice, ¿no? Hay muchas pinturas, pero yo creo que la más significativa es esta. Pero también acá tenemos que leer esa imagen, ¿no? No hace falta que seamos críticos de arte ni nada, sino que simplemente leamos qué es lo que nos está diciendo la imagen. Y la imagen nos está dando una serie de mensajes. El solo hecho de mirarla ya podemos ver cómo es posible que un hombre de la talla de Güemes, un militar de carrera, como lo fue él, con tantos méritos en batalla y tantos reconocimientos de sus pares, porque algunos lo denostaron, pero otros lo enaltecieron, y uno de ellos nada menos que San Martín. Entonces, este es un cuadro que nos cuenta mucho, ¿no? Es decir, un general argentino, un general de la patria que luchó por la independencia y muere abajo de un árbol, ¿no? ¿Por qué muere abajo de un árbol? Y muere por sus convicciones. La única respuesta posible es esa, porque ya hemos visto que él ha sido
se le ofreció llevarlo a una cama, a la dignidad de una cama según el oferente, ¿no? Y a la indignidad de una cama según aquel que había preferido estar sobre un catre en un momento tan difícil de su vida, y que nosotros también podemos ponderarlo de lo que nos ocurre hoy, ¿no? Donde sería absolutamente ilógico tomar una decisión similar, ¿no? Hay un médico que escribió sobre el estoicismo de la muerte de Güemes, que sin auxilios profesionales elige esa muerte, ¿no? Entonces, bueno, para mí es un cuadro que cuenta mucho de la historia. Hay oficiales, hay soldados, hay gauchos, está su terruño, está aquello que él amaba, está su soledad respecto a su familia, no había nadie de su familia allí. También acá cabe recordar que su esposa, Carmencita Puig, con quien se había casado en 1815 cuando fue electo gobernador, muere el 3 de abril de 1822, es decir, 10 meses después de la muerte de Martín Miguel. Martín Miguel, estando en agonía, le dijo a uno de los oficiales suyos de que Carmen iba a morir de su muerte como había vivido de su vida, y es lo que sucede. Otra cosa es que de los 3 hijos que ellos tenían, uno de ellos, el más chico, nacido en 1820 durante la huida de Carmen Puig en la invasión de Ramírez, esa criatura muere al poco tiempo, no llega a cumplir el año. Güemes todavía vivía cuando muere ese niño, le sobreviven 2, pero sobreviven 2 niños huérfanos de padre y madre, para los cuales el abuelo, que se hace cargo de la crianza de esos niños, tiene que pedir al Estado una ración de hambre, ¿no? Hay que analizar bien ese término. Hay un pedido de un subsidio, diríamos ahora, para que esos niños pudieran continuar vivos y alimentándose, porque habían quedado en la ruina total, ¿no? De una familia que había sido tan poderosa económicamente, el abuelo pidiendo una ración de hambre. Bueno, también son esas otras lecturas que podemos hacer, ¿no? Muy interesante. Y Cristina, respecto a esto, bueno, había justamente una pregunta sobre los descendientes de Güemes, que un poco estuviste contestando, sobre el tema, bueno, de su esposa también, que es una historia súper triste. Y bueno, para ir cerrando, porque bueno, ya sabemos que es tarde, que por ahí hay gente que ya tiene otras cosas. Bueno, te vamos después a pasar todos los agradecimientos que están en el chat, porque hay muchos saludos. Te cuento también que hay alumnos del profesorado de Historia del Instituto Superior de Formación Docente de número 50 y algunos egresados, así que bueno, están todos muy, muy contentos con esta posibilidad. Y bueno, yo te quiero agradecer en nombre de la Junta de Estudios Históricos de Quilmes por esta oportunidad de escucharte. La verdad que bueno, es súper interesante, te escucharíamos mucho más. Te agradecemos, agradecemos también al Instituto Belgraniano Quilmes Berazategui, que nos dio la oportunidad de contactarte y de que auspició también esta charla, así que bueno, muchas gracias a ellos que también son parte de la Junta. Y bueno, agradecemos también a todos los que estuvieron en la charla y los que la escucharán también, supongo, por el canal de YouTube. También preguntan si la charla va a quedar grabada. Sí, todas nuestras charlas están en nuestro canal de YouTube, que es Junta Histórica Quilmes, así que lo googlean y la encuentran. Si no, también nos pueden encontrar en las redes y nosotros les pasamos el link, así que no hay ningún problema. Y después quería, por último, poner una plaquita con los datos donde puede la gente o consultarte a vos o al boletín, que vos sos, digamos, la coordinadora. Así que bueno, para aquel que le interese, tienen la página de internet o tienen el mail de María Cristina para seguir buscando información, leyendo y bueno, seguir conociendo más datos de esta historia tan interesante. Así que bueno, si quieres decir algo, María Cristina, de nosotros, un súper agradecimiento por esta oportunidad.
Sí, bueno, decir que tengo el orgullo de pertenecer al Instituto Güemesiano de Salta desde hace muchos años ya. He llevado de alguna manera el mensaje de esta institución creada en la década del 70, creo que en el año 1972, y bueno, pertenezco a ella y trato de obrar y de ser digna representante de ese instituto en todo lugar del país en el que alguien quiera escuchar hablar de Güemes. El instituto no tiene página, quisiera hacer esta salvedad. Hay una situación allí que no se pueden hacer cargo de una página y demás. Entonces, mi página tampoco es del instituto, pero hay otra página que figura como Instituto Güemesiano, no de Salta, Instituto Güemesiano, y dice página oficial. Bueno, solamente decirles que no es una página oficial de Salta, o sea, incluso hay un solapamiento, digamos, en cuanto al uso del nombre, no debería ser Instituto Güemesiano, porque el Instituto Güemesiano es una institución oficial, ¿no? Pero bueno, más allá de todo eso, yo agradezco esta oportunidad que me brindan de compartir todo esto, este tesoro, ¿no? Este patrimonio, porque en realidad quizás sea una novedad, pero yo soy docente en el área de la seguridad pública. Me dedico en este momento, desde hace varios años ya, me dedico a la seguridad pública. Entonces, pero yo creo que mi misión es esta, ¿no? Como salteña, como argentina, como una persona que tiene una identidad, es difundir la gesta en nombre de todos aquellos que dejaron su vida en todo este movimiento extraordinario que nos lleva hoy a estar exaltando la figura de Güemes, pero un Martín Miguel de Güemes con estos 6.610 personas que actuaron con él en la defensa de la integridad del territorio, y a ellos hay que sumarle a las familias de esas personas, y es lo que Leopoldo Lugones denominó la tierra en armas, ¿no? Así que gracias, mi reconocimiento a la labor de la Junta, mi cariño a quienes son los destinatarios de mi esfuerzo docente y académico, que son los gendarmes, también a aquellos que ya están retirados, en particular a Pablo Pérez, en reconocimiento especial hacia él y hacia toda la familia de los gendarmes, que como dice Enrique Vidal Molina, son hijos de la misma talla que Martín Miguel de Güemes. Gracias. Hasta pronto, gracias a todos.